bienvenidas y bienvenidos a un espacio más del programa académico Psicología y Género. El día de hoy, en el marco del Día Internacional de la Alfabetización, traemos una invitadísima, está con nosotros Aura Pedraza, con el tema pandemias, efectos secundarios de la pandemia. Como ven, súper interesante, ¿no? De manera breve, les cuento así súper rapidísimo un poquito de Aura. Ella es egresada de la Universidad de Ibero, cuenta con un diplomado en psicología hospitalaria, además de algunos cursos en peritajes psicológicos. ¿Cómo te encuentras hoy, Aura? Hola, un poquito nerviosa, pero ahí vamos. Bueno, este es tu espacio. Comenzamos si gustas. Ok, bien. Comenzamos. ¿Podrías empezar a poner la presentación o la hacemos sin presentación? No, si gustas. Es que se salió, pero ya está. No te preocupes. Me vas indicando cuando la avance, ¿va? Ok, esta es una observación que yo he hecho a través de estos años en los que he trabajado, justamente en la consulta clínica psicológica. He ido encontrando ciertas problemáticas relacionadas con la pandemia, por lo cual se le pone le puse este título de Pandemials. Durante un tiempo en la Ibero le estaban llamando a mi generación Pandemial, generaciones también más abajo. Y bueno, a mí últimamente esta palabra como que me viene mucho a resaltar cada que estoy en consulta y de repente veo afectaciones en el desarrollo de cualquier paciente o de cualquier persona. Con amigos, con familia, con todo el mundo, al hablar de la pandemia siempre es como que hubo un quiebre en el desarrollo de las personas. Pero bueno, entonces vamos a hablar justamente de eso, de los pandemias, de los efectos secundarios de la pandemia. Primero quiero hacer un repaso con las etapas del desarrollo, así que si me ayudas con la presentación, Eli. Muy bien, vamos a primero a plantear cuáles son las etapas del desarrollo. La dividí en estas 5 fases porque pues es el tiempo que nos da. Cada una tiene todo un desglose y lo vamos a ir tratando de desglosar. Él y yo lo vamos a tratar de desmenuzar. Pero primero las voy a plantear para que las tengamos presentes. En las etapas del desarrollo es la primera infancia, la niñez, la adolescencia, la adultez y la adultez madura. En la primera infancia es desde el nacimiento hasta los 6 años. De la niñez vamos a tomarlo en cuenta desde los 6 años hasta los 12 años. La adolescencia desde los 12 hasta los 21 años. La adultez de los 21 a los 60 y la adultez madura de los 60 hasta la muerte. Eli, ¿le pasas? Muy bien. Normalmente en la primera infancia vamos a encontrar varias fases, etapas, en donde el ser humano tiene que ir pasando como normalmente uno va en un desarrollo, en un proceso, va pasando ciertos caracteres o ciertas etapas para poder ir cumpliendo su desarrollo. Aquí vamos a tomar en cuenta estas 5. Primero, en la primera infancia se desarrollan los elementos como la empatía y las relaciones con los pares. Se consolidan aspectos como la autoimagen y la visión del mundo. Fomenta la comunicación y las cualidades comunicativas. Desarrollan habilidades básicas como la motricidad y el lenguaje. Aquí es bien importante la motricidad fina, la motricidad gruesa. Y el desarrollo del lenguaje, establecen las bases de valores como la tolerancia, el respeto, el esfuerzo y la solidaridad. La primera infancia es la primera impresión que vamos a tener de una persona. Ahorita, Eli, me gustaría que pensaras en qué pasó con estos niños que nacieron en la pandemia o que tenían de 4 a 6 años durante la pandemia. Híjole, no te escucho. Disculpa, mi micrófono. Prácticamente no conocí en el mundo, ¿no? Me viene a la mente un TikTok que vi justamente de una mamá que retrataba el título era de mi hijo con tantos años, creo que 4 años, recién conociendo el mundo, ¿no? Y el niño en el parque, súper
perdido sin saber qué andaba haciendo ahí, ¿no? Imagínate, 4 años, pues yo creo que eran fundamentales para experimentar, ¿no? Sí, no, y es que quiero que pensemos un poco más a profundidad sobre el tema. ¿Qué pasa con estos niños que nacieron justamente en la pandemia con los papás, con todo el miedo, como todo el aislamiento que hubo, el bebé, pues sí saliendo? Quiero que nos empecemos a plantear eso. Vamos a la siguiente diapositiva para empezar a leer comentarios y a discutir justamente esta primera fase. Dice Yared, algunos niños que nacieron en pandemia no socializan muy bien. Es que justamente hubo muchos daños en la socialización, en la comunicación. Incluso hay niños, yo no atiendo particularmente niños, pero me han contado cómo es que de repente el lenguaje no se pudo desarrollar. De por sí, en las etapas del desarrollo de un infante a veces son más complicadas de desarrollar en ellos. Y en la pandemia, bueno, ¿cómo vas a hablar si no tienes con quién hablar y si tus papás son las únicas dos personas con las que puedes hablar? Ahorita estamos hablando del aislamiento en la pandemia. Luego, cuando justamente lo que tú planteas, Eli, ¿qué pasó justamente cuando salen los niños? Ahorita en la primaria, no sé si tengamos maestros aquí que puedan decirnos qué pasaba en la primaria. Si aquí que si hablan tarde. Mi motricidad a la basura por no haber ido al kinder, claro. Entonces, esto va pasando en las primeras etapas, nada más en las primeras. Ahora, quiero que piensen, se supone que la pandemia fue desde marzo del 2020 hasta oficialmente hasta mayo del 2023. Fueron 3 años. Hablamos de que el niño estuvo 3 años en esta etapa en donde no pudo desarrollar ciertas habilidades que tú desarrollas de los 1 a los 3 años. En la teoría del desarrollo hablamos de muchos rubros que cubren los niños porque es la edad más tierna en donde aprenden todo. Es pues, la primera visión del mundo. Ahora, quiero que vamos a imaginarnos qué pasa con los niños que tenían de 3 a 6 años, o de 6 a 9, o de 9 a 12. A lo mejor a unos les afectó más que a otros, a lo mejor otros fueron más estimulados que algunos, pero aún así pues sí, el impacto de la pandemia pues permea en ellos, ¿no, Eli? Claro, esto tendría que ver un poquito también con el privilegio, como dices, algunos fueron estimulados más y otros no, o sea, era como de, no, pues los papás a lo mejor tenían que salir a trabajar y el pequeñito, también me llegó esto de cómo conocían a las personas, ¿no? Todo el mundo con cubrebocas y los niños así de, pues esta es la normalidad. Imagina ahora que bueno, cuando salían, pues algo totalmente nuevo, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y ahorita estamos hablando nada más de la primera infancia, pero vuelvo a plantear esto, o sea, y que pasaba mucho, no sé, las mamás a la hora de que los llevaban al kinder. Había mamás que se sentaban a hacer la tarea y trataban de hacer la mejor estimulación temprana que podían, pero había mamás que decían, ¿saben que esto no es para mí? Mejor me voy a hacer otra cosa. O había unas que de plano decían, no puedo, pues tengo que estar trabajando, tengo que estar haciendo esto y no puedo estar teniendo como esta estimulación que es muy importante en la primera infancia. Sí, claro, o sea, es conocer al mundo y es como la etapa donde los niños, ¿y qué es esto? ¿Y para qué es el otro? ¿Y para qué sirve? Imagínate, y ellos encerrados, ¿no? Sí, claro, a lo mejor sí, sí. Vamos con la siguiente diapositiva para ir viendo también la infancia como tal, porque vamos creciendo igual. A lo mejor de bebecito, pues yo creo que sí hubo afectaciones igual de bebé, porque también creo que esto de no tener estimulación de otros adultos, de otras personas, pues pudo haber afectado. Pero ahora vamos a la niñez. En la niñez se consideran varios pasos. Aquí en la niñez se está desarrollando lo físico, lo motor, lo que decíamos de la motricidad fina, gruesa, se está desarrollando la lengua, el desarrollo cognitivo, el desarrollo social, el emocional. Es un momento en donde tú metes a los niños a que socialicen, porque no solamente van a hacer los planteamientos que te da la escuela. Claro que la escuela sí te va dando muchos elementos para que todos estos tipos de desarrollo
completen, pero también el social, el momento en el que están en grupo, es el momento en donde ellos empiezan a establecer pues una red de apoyo, es cuando empiezan pues, a generar lo que ahora pues, la sociedad. Y imagínate ahora los niños que pues no han interactuado con otros niños, no sé cómo estuvo, realmente ahí sí no lo sé porque no tengo niños, pero me gustaría que alguno de ustedes comentara cómo era que vivían sus hijos la pandemia, porque no sé si les esté costando tener amigos, no sé si les esté costando hablar, aquí ya nos mencionan que sí, que hay mucha agresividad, que hay poco control de emociones, claro, pero pues es que no puedes ver la reacción de otros niños. Nosotros somos seres sociales. Normalmente vamos a reaccionar ante lo que los demás hacen. También por eso es mucho lo de la manipulación en masa, pero eso no tiene nada que ver aquí. Pero en grupos, pues a ti te funciona enseñarles, porque los niños también aprenden en grupo, ellos van viendo cómo se va comunicando el grupo, cómo va creando su propia dinámica y los niños responden a esa dinámica. Cuando no la tienen en línea, por ejemplo, pues pasan estas cosas de que es que ya no sé cómo, pues sí, el niño no va a saber cómo reaccionar si la pantalla está de por medio. Claro, bueno, yo creo que pudo haber afectado también su seguridad, ¿no? Imagínate, estaban tan protegidos y sobre todo de no, o yo supongo que los papás, porque igual no tengo niños pequeñitos, los papás eran, no, no te acerques o no hables con las personas o cosas así. Y yo creo que eso es fundamental también para su desarrollo, ¿no? No, claro, y no sé si te acuerdas de un punto en el que había hasta memes, no sé si los viste en Facebook, no sé tampoco cuántos años nos llevemos el hino, no vamos a decir nuestras edades, pero no sé si viste esos memes en donde se reían porque había niños que se ponían, que se tomaban las fotos con los cubrebocas, Sí, 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 como sí. para taparse la mitad de la cara, niños y Sí, adolescentes. vi incluso que estaban en la alberca, o sea, y el cubrebocas, ¿para qué te servía? Todo mojado en la alberca, pero aún así estaban utilizando el cubrebocas. Y, o sea, como que los comentarios eran como burloncitos, pero pues en realidad no sabemos cómo fue el proceso que pasaron estos niños y adolescentes para ahorita que ya no es necesario, que en realidad no te estaba protegiendo seguir utilizando el cubrebocas, ¿no? Sí, no, y es que justamente no sabemos. El otro día le decía justo a mi colega Diana, amiga, se lo decía, oye, pues es que, a ver, de los 50 a los 54, pues como que no hay mucha diferencia, de los 30 a los 34 tampoco, pero de los, no sé, ponte de los 12 a los 16, ¿qué tal? Sí, no, es una etapa, sí, de por sí, la etapa de la adolescencia es difícil. Ahora imagínate con este cambio o con estas prohibiciones, ¿no? Y que justo vamos a pasar ahorita a la adolescencia, porque ahí es donde más me manejo. Yo no trabajo con niños, pero lo puedo ver en mis sobrinos, lo veo en los niños también en la calle. Es complicado, muchos niños, como aquí vi uno de los comentarios que dicen es que hay mucha agresividad, pero es que cómo no va a haber agresividad si es un momento como muy, mm, imagínense estar encerrados, que no conoces nada y que tu único mundo son tus papás. Y de repente, un día te llevan con un chorro de niños. Sí, 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 es un cambio, es muy agresivo, quiero creer. Justo. No, y pues tú reaccionas a la agresión. Sí. Ujú. Porque aparte, además de que son demasiados niños, bueno, primero a lo mejor no son tantos niños, pero pues si no has visto a niños, o has visto a tus 2, 3 primos en la casa y de repente ya pasan a ser 10, pues yo creo que sí es un momento impactante en el desarrollo de los niños. Sí, claro.
sí, dice, sí hay muchos procesos que se rezagaron y ningún sistema estaba preparado para subsanar estos rezagos. Es que exacto, también ese fue un problema, ¿no? El que nosotros metiéramos a los niños, bueno, primero los sacamos, los metimos en línea y luego los volvimos a sacar y los volvimos a meter pues en la presencia. Sí, 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 o sea, es que yo creo que era como su mundo, su realidad, ¿no? Entonces, si tú, o al menos, bueno, vamos a llegar a esa etapa, pero al menos tú como una persona más grande lo sentías, un niño que no entiende la realidad, ¿cómo se pudo haber afectado, no? O sea, no podríamos juzgar de que, por ejemplo, yo creo que no podríamos juzgar a los padres de que no supieron educar. Nadie estaba preparado para esto. ¿Cómo? Si es difícil criar a un niño, ahora imagínate después de estos cambios. No, y con toda la cosa, aparte justamente tú como papá lidiando con el miedo de la pandemia y de cómo nos vamos a sostener y cómo vamos a cuidar y, o sea, justo en un momento como muy crítico, además de tú como papá, atender al niño y el niño también, o sea, el niño ver que de repente un día no tienes que usar cubrebocas y al otro tienes que ponértelo y todo el mundo te dice que te lo tienes que poner porque si no pasa algo horrible. Yo Y también creo que lo vives con mucho miedo. otro tema que cómo podrían comprender los niños la muerte, ¿no? O sea, a lo mejor pudo haber pasado que un día vieron al papá y el otro día desapareció. Si no conocían el entorno, Mm. lo difícil que es llevar un duelo ahora para un niño. No, sí, ahora imaginémonos justo, estás pasando la pandemia, te están interrumpiendo el desarrollo, eres todavía un niño, no estás cumpliendo con tus etapas y luego ahora la pérdida de un ser querido, y no solo de un ser querido, sino pues de los dos pilares que tienes. Sí, 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 no me imagino cómo pudieron o cómo puede repercutir en los niños. Sí, claro. Dice, ¿existen métodos que podamos aplicar en nuestra cotidianidad para reducir el impacto de la esfera social de estos efectos post-pandemia? Pues sí, es cumplir con las etapas del desarrollo. Cuando, de por sí, mucho antes de la pandemia, cuando un niño no puede cumplir con la etapa del desarrollo que le corresponde respecto a su edad, pues lo que se busca es estimularlo lo suficiente para que vuelva a alcanzar el espectro de su edad. Creo que ahorita hay niños que sí pudieron hacerlo, porque tampoco voy a decir es que todos, porque habrá niños que sí lo habrán podido solucionar y se habrán adaptado y lo habrán cumplido y demás. Pero creo que la mayoría está del otro lado, en donde necesitamos seguir estimulando esas etapas del desarrollo, ese momento en el que, bueno, hay que desarrollar la motricidad fina de nuevo, hay que volvernos a meter a lo mejor a los niños de primaria, es que no tuvieron el kinder porque estuvieron en el kinder los 3 años en línea o 2 y medio, lo que ustedes quieran, pues entonces hay que regresarnos a estimular esa parte. E igual con los niños de primaria, pues si no sé, los de quintos, los de cuarto, quinto y sexto, que no tuvieron su primero, segundo y tercero, pues regresarnos a repasar todo eso. No vamos a poder, sí vamos a poder, pero nos vamos a tardar. Creo que cada uno tiene que empezar a desarrollar esas etapas que le faltaron, esos 3 años que perdimos como adultos y como niños. Y que de repente los maestros también, ¿no? Los escucha súper frustrados y dicen, no, es que esta generación está bien mal. Es que esta generación, no sé qué le pasó, pues es que le pasó una pandemia. ¿Cómo vamos a esperar cómo vamos a esperar que estén cumpliendo las etapas del desarrollo que no se fueron estimuladas esos 3 años? Y hablas de regresar, ¿no? O sea, de retomarlo. Pero ¿cómo retomas algo en este mundo que va rapidísimo? O sea, si, por ejemplo, dices, los niños de primaria, regresarse, ¿qué rezago es para los niños si está muy mal visto que un niño repruebe? Ahora, volver a retomar todos esos años, no creo, la verdad no creo que sea posible para todos los No, niños. y creo que es justamente por lo que pasa esto, ¿no? O sea, los maestros dijeron, no, hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir, porque justamente es lo que nos dicta la sociedad, hay que seguirle. Pero a la vez
pues sí, le estamos siguiendo con un chorro de deficiencias en el desarrollo de los niños. A lo mejor los adultos podrán hacerlo más rápido, pero es que un niño, sus etapas son sumamente importantes. Incluso, y me voy a adelantar un poco, pero a ver, hasta los 21 una persona termina de desarrollarse completamente, entre comillas. Hablamos de completamente cognitivamente, motrizmente. Uy, no, pues ya, lo olvidamos entonces. Entonces, pues sí, o sea, hay que seguirlo, pues sí, no se puede regresar, pues es que yo les diría, si están viendo que su niño tiene deficiencias en ciertas áreas, pues hay que volverlas a estimular, hay que regresarnos. Es que no podemos regresarnos, tenemos que seguir, pues es que justamente esto es lo que está pasando por querer seguir. Llegan los niños a secundaria y no saben leer porque 3 años, o sea, imagínate, cuarto, quinto y sexto. Yo no sé si recuerdas tu infancia. Sí, como la primaria, yo creo que eso es, y recuerdo muy bien ahorita que lo dices, que decía, ¿no? El sexto año es el más difícil porque ya son cosas totalmente nuevas y te preparas para la secundaria, ¿no? Porque decían esto de quinto es un repaso de cuarto y ajá, pero entonces prepararse para un nuevo espacio de la secundaria, ¿no? ¿Cómo llegas en blanco? Te digo, si estas etapas son muy difíciles, No, y la o sea, lectoescritura es algo que tú practicas 6 años para poder ponerlo en práctica en la secundaria. Cuando tú sí, no tienes la lectoescritura, pues pasa mucho esto de que reprueban, de que ya no pueden porque pues ya no tuvieron ese espacio de desarrollo y que es muy importante que empecemos a tenerlo. Si tú en este momento pues estás viendo que tu niño va en secundaria, que no sabe leer y no sabe escribir, tampoco lo culpes, porque por una pantalla la lectoescritura no puede ser, ¿cómo la desarrollas? ¿Cómo estás tú, maestro, supervisando que haga todo tu alumno si está una pantalla de por medio? sí, sí, sí. Eh, recuerdo que mencionaban en la verdad, no recuerdo dónde lo leí, que no puedes aprender de la misma manera. Por ejemplo, trabajos por medio de computadora. No es lo mismo a que estés escribiendo como tal. Ya tienes algo físico, algo tangible para poder, no sé, memorizar, aprender algo. Por medio de una pantalla, pues ha de ser muy difícil, ¿no? Fue muy difícil porque, pues, aunque ya no estaba en la etapa de la niñez, en la pandemia, hubieron muchas cosas que me costaban aprender y todo eso. Imagínate, yo ya teniendo pues el antecedente de haber ido a la primaria, de escribir y todo, nos regresamos con los infantes, ¿no? Sí, no, y esto estamos hablando del desarrollo cognitivo. O sea, hay un chorro de deficiencias y justo aquí están diciendo, trabajé con un niño que iba en secundaria y no sabía leer y escribir y los maestros no lo apoyaban. Es que justo, o sea, ahorita muchos maestros sí están en este son de, bueno, es que hubo una pandemia, y hay muchos maestros empáticos, no lo voy a negar, pero muchos otros culpan a los alumnos. Es como de, no, tú deberías de ya estar leyendo y escribiendo. Pero es que no nos ponemos a meditar que perdieron 3 años de su desarrollo cognitivo y que no van a poder hacerlo si no empezamos a estimularlos. Sí, claro, y yo creo que entra también la culpabilidad, ¿no? A los niños, de no, es que tú no sabes, es que tú no sirves para estudiar, o no, no se te da a ti. ¿Cómo? Si no tuvieran las bases para seguir o para incluso, porque pues sí, podría llegar a ser complicado estar estudiando y en todos los contextos, ¿no? Pero si no tienes las bases, ¿con qué llegas? Llegas en blanco totalmente, ¿no? Sí, claro. No, y ahorita vamos a ver, no sé si podamos ya pasar a la diapositiva de adolescencia porque ya lo discutimos con la niñez en la otra diapositiva. Que justamente llegamos a la adolescencia. Ok, en la pandemia se vieron afectados, los niños se vieron afectados en su desarrollo cognitivo, motriz y demás. Ok, ya lo establecimos. En los adolescentes, ¿qué está pasando? Porque aquí pasa un fenómeno bien interesante, porque los adolescentes de la pandemia ahora son adultos.
Estos chicos que tenían 14, ahorita ya tienen 18. Sí, sí, sí. O sea, pareciera muy poquito tiempo. Ay, no, pero imagínate, como dices, es saltarse completamente una etapa, ¿no? Sí, no, y que ha tenido efectos muy catastróficos. Yo he visto a muchas personas que dicen, pues ahí tengo un amigo, ahí le mando saludos, ojalá esté aquí, que justamente tenía 14 cuando empezó la pandemia y ahora tiene 18. Y él dice, no, pues es que pues la verdad es que yo lo veo y se adaptó. Pero él dice, no, a mí la verdad pues me fue bien porque empecé a trabajar, porque me empecé a dedicar al trabajo, a lo que yo quería, y a lo mejor sin la pandemia no hubiera pasado todo esto que le pasó, ¿no? Claro, por la pandemia pues le dio muchas oportunidades para que pudiera desarrollarse laboralmente por su lado y terminó dejando bueno, terminó la preparatoria y ahora la universidad está ahí en veremos. Pero es porque esta etapa del desarrollo, estos 4 años esenciales de su vida, pues no se completaron. Es lo que también le decía, bueno, es que tampoco tampoco pudiste convivir con tus amigos. Y me decía, pues no, o sea, realmente sí, eso sí sentí feo. Pero él me contaba, pues es que yo tenía mi grupo de amigos, tenía un churro de novias, me la pasaba súper bien. Y pues ya cuando regresé en la prepa, regresé hace, no me acuerdo si me dijo que segundo o tercero, me dice, pues es que cuando regresé a segundo o tercero, pues ya no sabía cómo convivir con mis demás compañeros, entonces ya no me pude hacer amigo de ellos y luego como él trabajaba, pues no fui a los primeros meses que era opcional y entonces ahora que cuando regresé pues ya no me llevaba con nadie. Tenía un amigo y medio me pegaba, pero me sentía rechazado y bueno, ahí viene toda otra teoría y que yo lo veo mucho en consulta. Yo trabajo con justamente personas de 18 hasta la muerte, diría mi presentación. Y justamente es lo que yo veo cuando vienen los chiquitos de 18, que yo les digo chiquitos, pues veo que completamente o sea, no se pueden adaptar socialmente. A lo mejor lograron tener su desarrollo cognitivo, pero el desarrollo emocional y social, de verdad, o sea, hay personas que te dicen, es que yo no sé hablar con nadie. Y es que fue fue interrumpido su desarrollo social. Y entonces sí se puede dar esta pérdida de habilidades, ¿no? La habilidad de socializar. Claro, sí, pues sí, y que la tienen completa, y que también nos pasa a los adultos. A ver, eso, otra vez me estoy adelantando, pero en la etapa de los adultos, pues también perdemos mucho las habilidades sociales. Nos ayudan mucho las habilidades sociales que establecimos en la adolescencia, pero ¿qué pasa con los adolescentes que no pudieron establecer ese desarrollo social y ahora qué va a pasar de más grandes? Porque quiero que lo piensen, no sé cuántos años tengas, Eli, no sé si seas pandemia. Eh, en pandemia justo iba a entrar a la universidad. Justo fue como el último semestre el último año, yo iba por año en la preparatoria, era el último año, medio año, y ya tenía que entrar a la universidad. Ah, pues sí, yo te puedo contar una experiencia. Siento que yo estaba muy emocionada, ¿no? Con la universidad y una nueva etapa y cosas así, y llega la pandemia. Entonces, eh, pues siento que perdí y considero que también mi generación perdió mucho. Es lo que veníamos mencionando, es un rezago, ¿no? No, y que además quiero que lo pienses. No, bueno, ahora yo te lo voy a contar desde mi perspectiva porque pues veo que no podemos verlo desde otro lado. Pero a ver, cuando tú vas en la prepa y en la universidad es cuando consolidas tus amistades. Es cuando tú puedes empezar a decir con quién te llevas, con quién no te llevas, cómo te vas a llevar, cómo voy a cuidar a mis amistades. Cuando tú dejas cuando no pudiste tener esta etapa, pues yo veo un chorro de chicos confundidos, porque ya vimos que es hasta los 21, de adolescentes confundidos en donde dicen, bueno, ¿y ahora cómo hago amigos?
Y de repente sí, que lograron entrar a la secundaria, a la prepa, incluso a la universidad y han estado tratando de formar a sus amistades. Yo quiero que tú nos compartas, Eli, ¿qué tal te has sentido con esa parte social? Pues la verdad, como te menciono, fue el último como medio año de prepa, y de ahí los dejé de ver a todos, ¿no? Encerraditas, todos ahí. Entonces, pues no fue como que realmente pudiéramos seguir con esa amistad. Hasta ahora sigo hablando con algunos, pero es así como muy poquito. Y como dices, llegando a la universidad, pues fue difícil, ¿no? Porque se supone que tú ya deberías de tener, bueno, no se supone, pero en mi caso, pues ya tenía amigos, platicábamos y salíamos y cosas así, pero llego y se pierde, ¿no? Entonces, como decías, ahorita me pongo a pensar, pues sí, la verdad sí se vio afectado, ¿no? Porque no pude seguir consolidando las amistades que ya tenía. Sí, en algún momento escuché, que tus amistades de la prepa, pues, si ya te quedaste con ellos, van a ser para toda la vida. Y yo, chin, y los dejé de ver, ¿no? Sí, ¿no? Y es que es esta etapa en donde tú entras a la universidad y a lo mejor unos sí, unos no, pero se siguen viendo. Y a lo mejor sí se dejan de ver en la universidad un rato, pero se vuelven a recuperar. O sea, eso pasaba antes. Ahorita, pues está pasando algo completamente diferente, porque como tú dices, es que ching, ¿y ahora cómo los recupero, no? Sí, sí, sí. No, y son habilidades sociales, o también el cómo, no me, cómo me comporto. Mucho de la educación de modales, ¿cómo le podemos llamar? Ahorita, sí tiene un nombre, ahorita no me acuerdo de él, pero, ajá, los modales, los famosos modales, se consolidan en la adolescencia. Sí nos los enseñaron toda la vida nuestros papás en la infancia, en la primera infancia, pero en la adolescencia es cuando se consolidan, es cuando tú ves a tus demás compañeros que dicen, ay, por favor, gracias. Y entonces tú también empiezas a decir, ah, sí, se dice por favor y gracias. O sea, es cuando empezamos a consolidar esos conocimientos. Y entonces el que tú no puedas consolidarlos, pues también hace que pues no los puedas replicar después. A lo mejor sí sabes que hay que decir por favor y gracias, pero te da un buen de miedo, ¿no? Dices, bueno, ¿y ahora cómo le digo por favor y gracias a alguien que no conozco? Te contestan de nada. ¿Y tú qué sigue? ¿Qué sigue? Ándale. Sí, sí, sí. No, y que a mí y es muy preocupante porque la adolescencia abarca muchos años. Te digo, ahorita los que tenían 14, que eran unos adolescentes, ya son unos adultos. Vamos a calcular si estaban a los 14 estás en segundo de secundaria, ¿no? Sí, sí, sí. Estás entrando de nuevo como en segundo de prepa, ¿no? Prepa, sí, más o menos. Y entonces entras, o sea, pasaste de una etapa que de por sí es bien difícil, no sé si te acuerdas, cuando tú entraste, cuando te saliste de la secundaria y luego a la prepa, y luego entrarle y luego nunca, y no pudiste verla a ninguno de estas personas. Sí, no, 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 o sea, algo totalmente nuevo, ¿no? O sea, más que nuevo, yo creo que atemorizante. Yo recuerdo que salidita de la secundaria y ya la prepa, o sea, fue presencial, pues sí era algo totalmente nuevo. Ver chicos muchísimo mayores que tú, y tú así de chin, y ahora, imagínate, si para mí fue difícil, estos chicos que de repente están en la secundaria y cuando abren los ojos ya están en la prepa y ya casi terminando su prepa y ahora otra etapa que era la universidad, ¿no? O tú, justamente creo que tú eres una generación que estuvo completamente, bueno, la mitad, casi la mayoría en línea, comenzaste en línea. Sí, ¿sabes? Recordaba mucho ahorita ya en los últimos semestres, algunos profesores decían, no, pues es que ¿cómo no van a saber esto? Estos se vieron en los primeros semestres y tú chill, y siempre, siempre hago el comentario de, pero es que éramos en línea, y los profesores, no, 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 es que eso no es excusa, y a lo mejor sí tienen razón, ¿no? Porque pues tú tenías que tomar y te podías poner a investigar, pero te repito, no es lo mismo la manera en que aprendes virtualmente
a las 7 de la mañana en tu camita, ¿no? A ya estar presencial y la interacción con los demás compañeros, ¿no? No, y justo, y además es cuando tú esta convivencia que tenemos social, pues consolida mucho de todos los conocimientos que hemos adquirido a través de los años. Justamente aquí en la universidad es donde vas a empezar a expresarte, vas a empezar a sacar las ideas que tienes, las van a empezar a escuchar, o sea, justo en esta etapa de la universidad y que al principio llegues y nos has escuchado, pero que tampoco puedas escuchar al profesor. Además, vamos a plantearlo así, estás teniendo deficiencias de por sí antes de la pandemia en tu desarrollo cognitivo y luego te meten una pantalla, ¿Y cómo pues lidiar? ni te estimulan más, ni vas a aprender más y te vas a quedar en ese atore ahí. ¿Y cómo sales de ahí? Sí, sí, claro. Es muy fuerte todo esto. Pensaríamos que como de, pues ya pasó toda la normalidad, pero no podemos regresar a una normalidad porque sí, nos vimos muy afectados, ¿no? Sí, y es que vuelvo a repetir, de repente a los adultos más grandes se nos olvida esto, o sea, a lo mejor tú tenías 30 y luego tenías 34. No hay tanta diferencia. O sea, sí, claro, hubo momentos en tu desarrollo que fueron medio interrumpidos, pero es que no es lo mismo perderte los 4 años de adolescencia te repito, o sea, suena abismal de 14 a 18. O a mí me suena abismal. Yo digo, bueno, es que yo de los 14 a los 18 yo ya era otra persona. Sí, 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 sí. Es que, o sea, podríamos hablar de los mismos años en un adulto y en un adolescente, pero como dices, no es la misma etapa de desarrollo que se vive, ¿no? Ya como adulto de 30 años, pues ya está establecido a lo mejor tu carácter, tu personalidad. Justo en la adolescencia es cuando tienes que forjar o terminas de forjar todo eso. Entonces, no podemos verlo, no podemos comparar la, a los adultos, el daño que sufrieron los adultos con el de un adolescente, ¿no? Sí, o con lo de un niño, claro. Es que esas etapas del desarrollo son primordiales porque son las que nos van a dar la base para todo lo demás. Y aquí hay un comentario. Si ya de por sí fue complicado aprender a usar los dispositivos tecnológicos de un momento a otro, fue más complicado para aquellos que no tenían ni los recursos suficientes para tener acceso a Internet. Claro, justo, a ver, estamos omitiendo esto justo. Hay un sector de la población que tampoco pudo tener acceso a los recursos que a lo mejor también te pudieron estimular. Y Sí, sí, estamos olvidando, sí, tienes razón, Andy, estamos olvidando este sector que a lo mejor también pues sí, lo ignoramos, ¿no? Hay personas que no pudieron tener la clase. recordaba algunos sobrinitos, pues algunos decían, no, es que no me puedo conectar a internet, o sea, los más pequeñitos, ¿no? O no tan pequeños, pero por ejemplo, es que todavía no tiene teléfono, pero es que el papá se va a trabajar, y entonces, ¿quién le va a prestar el teléfono? Y dice, no, y ¿sabes qué? Recuerdo que algún método que utilizaron los maestros es de, no, pues vengan por sus copias, las contestan y ya. ¿Y cómo? ¿Con qué herramientas? Y Sí, por lo menos es un video, bueno, medio entendí, ¿no? Pues ya más o menos, pero así de la nada, de que, pues ya contéstalo, con lo que sepas, con lo que entiendas, pues no. sí, no, y qué pasó con muchos niños, yo, uno de mis sobrinitos, pues le decían, es que lo sientan, afortunadamente, bueno, sí, afortunadamente iba a una escuela de paga, y en las escuelas de paga por lo menos normalmente se les obliga a los maestros muchísimo más que a los de gobierno, creo, a cumplir con ciertas cosas. O ese es mi estereotipo de maestro de escuela de paga. Entonces, ¿vale? Yo también lo he visto de más exigentes, ¿no? Ajá, entonces sí los obligaban a tener la clase ahí. Pero llegó un punto en el que a él no le caía bien una niña. Y entonces agarró y le puso una estampita en la cara a la niña para no verla. No Y creo. entonces, ajá, tú pensarías, es que es bien agresivo y demás.
Pero, pues, o sea, es que también no pudo tener este desarrollo de que exacto, sabes que pídele disculpas a tu compañerita y hablen y demás, y de verlos en el salón y que tenga, y pues también la frustración, ¿no? Y qué fácil fue, ¿no? Ah, no me cae bien, le pongo la estampa. Ajá, pero no creo que es algo que puedas hacer En teniéndola la aquí. vida real. Sí, 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 como le pones una estampa y la dejas de ver. Este, ay, no sé la palabra. Bueno, ahorita la digo, pero, o sea, no es algo que puedas hacer en la vida real. Es un nuevo mundo. ¿En qué mundo estás viviendo, no? Sí, no, y en qué mundo vivieron durante 3 años. Y ahora, bueno, también viene esta cuestión, ¿no? O sea, para cada persona duró lo que quiso la pandemia. O sea, tengo pacientes que dijeron, no, pues 1 año, hay pacientes que dicen, no, 2, hay pacientes que te dicen, no, pues todavía no acaba. O sea, Ok. es que cada quien terminó la pandemia cuando quiso. Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, volvemos a esto de los adolescentes. Pues también, ahora, no sé, eso sí puedes recordar tu adolescencia sin pandemia. Sí, sí, sí. Claro. ¿Cómo salías con tus amigos? ¿Cada cuánto? ¿Cómo te llevabas con ellos? Los cumpleaños de los compañeros, ¿no? O, por ejemplo, o las ferias, pues salías, ¿no? ¿O las idas Eh, al cine? sí, sí, sí. Y de repente ya no existen o ya no puedes. Y son experiencias al final del día, ¿no? Entonces, que se las hayan perdido o que ya llegue siendo, ya no siendo un adolescente, siendo un adulto, pues sí está complicado, ¿no? Sí, no. Pero bueno, entonces esta es la invitación a que pandemials, que yo les llamo pandemials a esta generación justo de la adolescencia, que sufrió su adolescencia, su juventud temprana, pues hay que empezar a desarrollar sus habilidades sociales y ponerlas en práctica. Hay muchos lugares en donde ya te enseñan, yo siempre les digo, bueno, pues vámonos a los modales. Sé que sí lo sabe porque lo hemos visto durante todo el desarrollo de la infancia. Hay que ponerlo en práctica y atreverse, porque este desarrollo social sé que es un poco abrumador de repente el decir voy a volver a hacerlo, pero al final de cuentas, si no lo intentamos, no vamos a poder seguir desarrollando esas etapas. Te vas a quedar ahí atorado. Y además, que creo que es muy importante para un adulto el saber formar una red de apoyo, el tener amigos. Me decía mi papá, ¿quieres una vida feliz y bonita? Ten amigos. Sí, sí, claro. Entonces esa sería la recomendación, ¿no? Intentarlo. ¿O qué otra cosa podríamos hacer? Bueno, sobre todo los adolescentes, ¿no? Los pandemias en específico, justo buscar taller, tratar de tener justamente estos momentos que no pudieron tener en la pandemia, el poder salir al cine, el salir al parque, tratar de platicar, entablar una conversación con alguna otra persona. Normalmente es muy difícil. En la secundaria, pues te dan cuando vas a pasar de sexto a primero, no sé si a ustedes les pasó, a mí sí, pero te da un hueco en el estómago, así como, uy, ahora voy a tener que conocer a más personas. Qué grande. Sí, quiero decirles a esas personas, a estos pandemias, pues ese golpe lo hubieras sentido aunque no hubiera habido pandemia. Tuviste este pretexto para decir, no lo voy a intentar porque se dio. Pero si tú quieres tener esta etapa de tener amigos, de socializar, de consolidar todo lo que sabes, pues lo vas a tener que intentar, porque ese golpe siempre va a estar ahí. Uy, tengo que hablarle. Igual a los niños, a las niñas que te gustan, ¿no? Uy, pero si no lo intentamos, pues no se va a poder desarrollar. Dice, sí, ya, ajá. No, ya no había otro comentario, ¿verdad? No, 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 no. Y Ok. esa etapa, ¿no? Por ejemplo, dices, con la niña que le gusta, ¿cómo, cómo desarrollarlo? O sea, claro, todas las etapas, todos los espacios son importantes, pero esto, ¿no? ¿Cómo terminas?
de establecer las relaciones. Yo creo que es importante que empecemos a observar con detenimiento ciertas normas sociales que tenemos. Sé que ustedes no pudieron hacerlo en vivo y a todo color en el momento en el salón con tu maestro, con tus primos y demás, pero el que tú puedas empezar a ver estas situaciones y tratar de replicarlas, como en la adolescencia, es que justo, ¿no? Un adolescente es lo que hace, ve cómo se comportan sus compañeros, los demás, incluso sus papás, sus tíos, sus primos, y empieza a imitar, ¿no? Es como, ok, mi papá es muy educado cuando vienen las visitas, entonces yo voy a ser muy educado cuando vengan las visitas. El problema es que si no llegaban las visitas porque estamos aislados, ¿cómo aprendo esas normas sociales? Pues ahora sí vamos a tener que remitirnos a videos, a películas, yo qué sé, pero hay que empezar a observar. Incluso también preguntarle a nuestros propios padres, oye, ma, ¿cómo hago un amigo? Oye, pero ya tienes 21, sí, No sé. pero es que estuve 3 años encerrado en mi cuarto. Sí, 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 o sea, pareciera nada, pero pues somos seres sociales, no podemos estar aislados, ¿no? Mira, este comentario dice, súper se les está complicando hacer amistades, ligar, como decían, herramientas de socialización. Sí, no, pues es que sí les está faltando un chorro ahí y que te digo, es esta imitación que a lo mejor ya no pueden tener porque justamente los quitaron del aula. Y pues ya no pueden tener este momento de, mi compañero le dijo gracias a la maestra cuando me hizo un favor. Es un ejemplo muy banal y muy Sí. absurdo, yo lo sé, pero ahorita está chiquito. Pero pónganse a pensar, no sé, por ejemplo, estoy viendo que mi amigo sí sabe ligar, pues más o menos empiezo a aprender cómo acercarme a la niña, ¿no? Y lo mismo para las niñas, si estoy viendo cómo se acercan los chicos a mi amiga, pues más o menos sé cómo reaccionar o cómo responder. Claro, ahí hay un mundo de posibilidades, yo lo sé, pero pues esas son las herramientas que nos van dando la socialización. ¿Cómo ha influido la pandemia en las expectativas de futuro y las metas personales de estos jóvenes? Pues la verdad, no sé. Habría que preguntarle a cada uno. No, a ver, ¿cómo ha influido la pandemia en expectativas al futuro y las metas personales de estos? A ver, yo lo que he visto en los jóvenes en sesiones es esta parte de miedo, de no saber, es que están más preocupados por lo personal que si me dices expectativas al futuro. Hay muchos deprimidos ahorita que lo mencionas. Sí, mira, se relaciona con la siguiente, dice, ¿cómo puede la tecnología, que fue una herramienta esencial durante la pandemia, seguir apoyando la salud mental de estos jóvenes de manera positiva? Lo que decías, ¿no? Sí, un poco. No sé si pues la tecnología nos ha ayudado a mantenernos comunicados. Creo que ayudó mucho esto de las redes sociales un poco a esto que te decía, esto de la imitación, del saber cómo comportarse y demás. Creo que sí ayuda. También diría mi hermano desayuda. Tampoco ayuda hay deficiencias en las redes sociales, claro que sí, pero pues al final de cuentas es como el usuario lo use. Ujú. Entonces creo que más bien, pues no sé si respondí la pregunta, pero espero que sí. Sí. Sí, porque esto sería también otro tema, ¿no? Dices, como el usuario lo utilice, pero pues a nosotros nada más nos dijeron, ahí está, conéctate y utilízalo. Ajá, pero pues no fue algo así de ten precaución con esto o hay que tener ciertas conductas. No, 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 fue así de ya, utilízalo. Sí, se asumió, creo que asumimos mucho que los adolescentes iban a saber qué hacer con la tecnología porque es mucho ese tabú que tenemos con ellos, ¿no? Creo que desde generaciones muy más allá de las mías, siempre es como tú adolescente sabes de tecnología. Ujú. Pero ¿cómo saberla utilizar responsablemente, no? Ahí estaría el problema, ¿no? Sí, no, y que creo que de repente sí se nos olvida enseñarles a usarlas.
Pero ahora sí que ahí sería, es que yo vuelvo a lo mismo, creo que lo esencial es, si no regresar, por lo menos ir más lento. Sí, 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 sería una opción, definitivamente. Pero bueno, vamos a el típico nacieron con la tecnología. Sí, justo, o sea, es que se cree que nosotros, sí, que los jóvenes, también en mi generación, es que ya viene desde hace mucho. Y seguro de generaciones que yo creo que de los que tienen 40 siempre dicen, los chavos saben de tecnología. Y tienes razón, porque justamente las normas sociales se consolidan en la adolescencia. Ahí es donde tú ves, ¿sabes qué? Pues está mal que, no sé, voy a poner un ejemplo muy exagerado, pero lo voy a poner. Pues, tú como adolescente estás viendo que tu compañero se baja el pantalón, sabes perfectamente que está mal, Sí, sí, sí. pero tu compañero lo aprende viendo tu reacción y la reacción de los demás. Ve cómo reaccionan todos y dice, ay, sí estaba mal, mi mamá me dijo que estaba mal. No debe Y, ser. y así aprendes, pero dime cómo lo vas a aprender con una pantalla de por medio. No, pues claro. Como tú me dices, o sea, es que nos los dieron y nos dijeron, aquí está, y pues, ¿y luego qué hago? O sea, Sí, pues sí, es que sí, justo. justo eso. Pero bueno, vamos hacia la siguiente etapa, que es la adultez. La siguiente, ¿verdad? Ajá, es que esta etapa estuvo bonita porque creo que justo era la tuya. Un poquito. Ujú. Bueno, dividí la adultez en dos etapas porque creo que son demasiados años que abarcar. Vamos a tratar de abarcarlos, pero pues no se promete nada. En la adultez, ¿qué se desarrolla? Se desarrolla lo mental, la estabilidad emocional, las relaciones sociales, la aceptación del tiempo, el desarrollo cognitivo, la capacidad de obrar, la actividad sexual, descalificaciones. La adultez abarca aproximadamente 4 décadas, entre los 20 y los 60 años. Pero aquí la dividí de los 20 a los 40 y de los 40 a los 60. Pero bueno, eso nada más era algo puntual. Creo que ahí los puedo ayudar un poco. En el desarrollo de los adultos fueron 4 años. ¿Qué pudo haber afectado en estos 4 años en tu adultez? Pues yo creo que lo principal con lo que vamos a seguir es con las relaciones sociales, ¿no? Como igual, veo que dice que el desarrollo cognitivo, pues claro, nunca dejamos de aprender, ¿no? Pero ya tenemos en esta etapa de adultez, ya tenemos más conciencia, ¿no? O te repito lo que hace un rato decía, ya está forjado nuestro carácter. Entonces, pues será un poquito con las relaciones sociales, ¿no? No sé si se podría haber afectado de alguna manera, la verdad desconozco esto. No, bueno, y aquí yo te quiero compartir, es que en la adultez también se afectaron muchas cosas, porque a ver, hay muchos que a lo mejor tenían tu edad, tienes 21, me dijiste, 22. 22. Ahora tienen 26. Eso quiere decir que son ya unos adultos que ya terminaron sus carreras o están emprendiendo en sus profesiones. Hay estos, justamente a los 22, hay muchos adultos jóvenes que se salieron de sus casas porque ya no soportaban a sus familias. Y entonces todo el desarrollo se viene interrumpido, que a lo mejor hubieras terminado la carrera y luego salirte de casa, como normalmente se estereotipa o se dice que se debe de hacer. Entonces me la salto y pues ya me salí de la casa y todavía seguí estudiando. Y a lo mejor tuve que trabajar y vivir solo y luego me tuve que regresar y entonces ahí vamos interrumpiendo y vamos modificando tus etapas del desarrollo. Y que claro, antes de la pandemia también pasaba, pero ahora hablamos de que le pasa a muchas más personas de las que les pasaba antes. Y que ahora tenemos claro cómo será la justificación de la pandemia. Sí, 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 este salto de etapas, ¿no? O sea, el no vivirlo plenamente, ir saltando, eh, pues nos trae todas estas repercusiones, ¿no? No, También sí.
en el aspecto emocional, ¿no? Eh, como decías, ya no quiero estar en casa, me salgo, ajá, pero qué tan difícil pudo llegar a ser el estar solo. O sea, ya no era de nada más aislarte, sino de no poder, por ejemplo, invitar a alguien a casa para pasar un rato, ¿no? Ya saltárselo y estar solo completamente. Sí, no, o por ejemplo, les voy a contar yo mi experiencia. O sea, yo estaba recién graduada, y de repente es meterte a trabajar y de repente, le decía a mi amiga Diana, es que yo no pude disfrutar mi compromiso. Claro que lo disfruté porque sí traté de darle sus días, ¿no? O sea, teníamos la pandemia y trataba de ver nada más a mis damas y ponernos de acuerdo y estar en espacios libres y era un relajo. Pero, por ejemplo, esta parte del vestido, ¿no? Que es muy emocionante. Que Sí, tú toda la vida, bueno, al menos yo, es de, ay, el día que voy a comprar mi vestido con mi mamá, mis amigas y todo el mundo va a estar ahí. Y pues en la pandemia nada más podía ir mi mamá. sí, sí, claro. Entonces, son estas etapas que de repente vamos interrumpiendo y que digo, a lo mejor, pues gracias a que soy psicóloga, yo trataba de ir marcándolas mucho, porque sí lo intenté. Aún así te puedo decir que yo siento que se me fue como estos 4 años, sí lo sentí así como espérate, ahora ya soy, aquí ya estoy estudiando la maestría, espérenme, así como que de repente sí digo, wow. Pero hay personas que incluso hasta tuvieron hijos. Se casaron, se divorciaron o sea, en estos 4 años vivieron todo esto y con la pandemia, entonces no pudieron vivir esta etapa como normalmente uno esperaría. Sí, sí, claro. Ya tenías un ideal, ¿no? De lo que querías, de lo que mencionaban hace un momento, de las metas a futuro. Y dices, pues ya estaba, pero llega algo y te interrumpe todo. Llega la pandemia y te interrumpe todo. Entonces, ¿ahora qué sigue? ¿Ahora qué hago? Y no sé si tú lo has observado, Eli, pero justo, yo ahorita no veo como mucha gente pensando, o sea, sí piensas en el futuro, pero hace unos años pensábamos en el futuro como en este son de que, ay, el mundo se va a acabar en algún momento y así. Pero ya ahorita después de la pandemia como que ya no es algo que esté tan permeable. No sé cómo lo sientas tú, Eli, o cómo tú lo veas. La verdad es como de, pues ya lo que, te repito, bueno, te cuento rapidísimo, cuando estaba en la prepa y iba a hacer lo de la graduación, yo la más emocionada, ¿no? Buscando el vestido y todo. Y de repente llega la pandemia, no hay graduación y ya. Y ahorita que ya casi estoy terminando la licenciatura, es como de, chin, ¿me preparo o no? Mejor que llegue el día, mejor me espero, porque vaya, ¿qué tal y llega otra pandemia, ¿no? Con esto de la viruela del mono. Y dije, no puede ser, otra vez me va a pasar este meme de Dark, ¿no? De va a suceder otra vez. Entonces, pues yo creo que ya no es como que tengas, al menos en mi experiencia, ya no es como que digas, no, pues sí tengo que planear esto y esto, porque ya tuviste la experiencia de que eh, tus planes se pueden venir abajo de un día a otro. Entonces dices, no, pues mejor veo, a ver cómo nos va. A ver, ya faltando poquito lo empezamos a checar. O, por ejemplo, esto de los trabajos, ¿no? Eh, no, pues me espero. A ver, conforme vaya pasando el tiempo, a ver si planeo algo o no. O un viaje, por ejemplo, ¿no? También. Sí, sí. No, yo también veo a todos como que ya aceptando que en algún momento, en cualquier momento puede pasar cualquier cosa. Sí, 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 cómo no. Y que Te- también, bueno, ¿mande? No, no, sí, te escucho. No, y que también yo lo veo, a ver, de repente tengo este defecto que siempre veo lo positivo y lo negativo de las cosas, pero también veo este efecto positivo, ¿no? De decir, bueno, pues voy a dejar que las cosas pasen porque no puedo estar planeando tanto. Pero también si te vas a un extremo, dejas de planear y dejas de tener expectativas y dejas de tener objetivos. Y que lo he visto en muchos pacientes chiquitos, que justamente hablábamos en la adolescencia. Lo he visto mucho en estas personas que ya tienen 18, que tienen 20, 21 que dicen es que no tengo objetivos, no tengo motivación, y que yo sé que pasaba en consulta desde antes, pero ahorita creo que tiene todo
este, todo este filtro de la pandemia, que es como, pues es que no tengo amigos, es que no tengo, no sé qué vaya a pasar, y si se, o sea, sin tener como planteado una visión a futuro. ¿Y cómo afecta toda esta negatividad, no? ¿En qué nos convierte? Sí, y en esta, de repente sí veo es que me dicen, es que tengo depresión, y yo pues, no, obvio, soy psicóloga, yo sé que existe la depresión, pero ahorita creo que fue un momento en la pandemia en donde la depresión pasó a ser como, yo diría más un síntoma que la misma enfermedad. O sea, a ver, si te la viviste 3 años encerrado, sin ver a nadie, sin poder establecer vínculos emocionales con amigos, con familia, ¿cómo vas a sentirte contento? Si perdiste estos objetivos de que a lo mejor es que vuelve a pasar o a lo mejor no sé, ¿cómo vas a sentirte contento? ¿Cuáles son Eso, tus motivaciones, no? no, y cuál es que es una consecuencia, esto de sentir que no, es una consecuencia de todo lo que viviste, porque además no tuvimos tiempo de digerirlo. O sea, ¿cuántas veces te has sentado tú, Eli, a llorar la pandemia? No, pues O a llorar el no haber podido usar tu vestido. sí, fue lo que más me dolió, ¿eh? Pero sí, es real. Eh, Te podría comentar que fue como de, yo consideraba una etapa muy importante y pues la perdí definitivamente y es algo nostálgico, ¿no? Por eso te decía, ¿cómo afecta esta negatividad a lo que vivimos día a día, ¿no? Nos Sí, comentamos lo de tu vestido, ¿no? También, o sea, uno con la ilusión de ir y todo, y dices, bueno, ¿y ahora qué? Lo perdí. Es algo que esperabas y que anhelabas, ¿no? no, y Pero, que no pasó, pero cuántas veces tú y yo nos hemos sentado a llorar por el che vestido. O no, sea, por pues lo menos yo no, porque tengo que seguir y como tú decías hace rato, es que vamos hacia siempre el mundo nos está pidiendo que vayamos rápido, 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 y pues sí vas rápido, pero al final de cuentas, en algún momento, esto que no viviste, pues te sigue, y es esta cosa que ahorita le estamos poniendo, le estamos diciendo que es depresión, que yo creo que es más bien un síntoma de todo lo que vivimos a través, porque no solamente fue estas etapas que no pudimos cumplir, de estos sueños que teníamos, que estas expectativas que teníamos, también perdimos personas en todo esto y de repente lo minimizamos por toda la velocidad que queremos en el mundo y que todos vamos rapidísimo. sí, ahorita que mencionas eso, ya como persona adulta, pues perder a muchos familiares, ¿no? Y el hecho de, por ejemplo, no poderles, o sea, sí llorar, pero no despedirte de ellos. Es una etapa del duelo, ¿no? Pues creo que fundamental. Y fue así como de, ya se murió, pues ya, olvídalo porque ya ni siquiera te pudiste, bueno, como cada quien lo pueda llevar, ¿no? Pero ya ni siquiera te pudiste despedir de él. De un día a otro ya no está y ya, sigue No, con tu vida. y que normalmente pasa, o sea, sí pasa que no te puedes despedir de los seres a los que amas, pero no en esta situación, o sea, en esta situación en la que no podíamos con nuestros ritos. Los seres humanos, Eli, somos personas de ritos. Sí, sí, sí. Este rito que tenemos de los velorios, de las misas, no sé qué religión compartas, pero bueno, dentro de la mía es esto de las misas, de los rezos, y que tú no hayas podido tener ese duelo, porque no solamente es el rito, ¿sabes? Es el acompañamiento que tienes en el rito, que puedan acercarse las personas a decirte no pasa nada, sabes que aquí te apoyo, el que te puedan abrazar y decirte te siento tanto tu pérdida, el que todas ese tipo de cosas que perdimos en la pandemia que no pudimos asimilar y vienen y luego también vienen todas estas cosas que no he llorado, que no he dicho, oye, a ver, pierdo a esta persona que amaba mucho y además no tuve mi graduación y además no tuve esto y además y luego lo encapsulo porque la sociedad me pide que vaya, 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 vaya y de repente me siento y digo, no voy, necesito ir al psicólogo.
esta pérdida de las redes de apoyo, ¿no? Como decías, muere un familiar y ¿quién te dio un abrazo? ¿Quién te dijo, pues aquí estoy contigo? Esa interacción física que necesitamos, ¿no? Sí, y de ver a los otros también, no, el ver cómo están rezando tus amigos junto a ti, aunque no sean de tu religión, aunque no sepan ni qué están diciendo, pero que estén ahí contigo, o sea, estas cosas, pues, son cosas que perdimos y que no nos damos el tiempo de llorar y que luego decimos, ay, es que no sé por qué estoy triste. Sí, 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 la nostalgia nos invade, ¿no? Pues sí, pues, pero es por todas estas cosas que no estamos viviendo o que no pudimos vivirlas, que no pudimos sentirlas y que también pasaba antes de la pandemia, Eli. No estoy diciendo que no, son cosas que de repente pasan en la vida, pero, pero la pandemia creo que fue una buena justificación, un buen pretexto que hemos puesto. Creo que lo hace más visible. Dice, y muchos procesos de duelo aún no se han completado. Es que exacto, vienes arrastrando todos estos duelos que dices, ay, mi vestido, que o sea, traes aquí todo y te digo, llegas al psicólogo y luego le dices, no sé qué me pasó, pero estoy muy triste. Pues es que Sí, te pasa, y luego y sí les hago el recuento, le digo, a ver, te divorciaste, te cambiaste de trabajo 3 veces por la pandemia, te la viviste encerrado un año entero. O sea, sí nos vamos explicando de que sí hay una razón de estar triste. claro, y bueno, olvidamos un poquito esto de los privilegios, ¿no? Dices, bueno, a lo mejor puedo ir al psicólogo y lo puedo platicar con alguien, pero la gente que no puede por tiempo, por dinero, por cualquier situación, que no puede hablarlo con nadie, pues lo va a seguir arrastrando. Sí, claro, no, y por eso ahorita la verdad es que hay que seguir promoviendo la salud mental, porque es de vital importancia, pero también aquí viene otro debate que estás abriendo, que es esto de que un psicólogo es un lujo. Sí, 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 claro. Ojalá todos pudiéramos tener la posibilidad, pero quien no, ese rezago, ¿no? O ¿cómo lo llevas? O, por ejemplo, ahorita que estamos aquí, ¿alguna recomendación para alguien que nos pudiera estar viendo? Cumple con tus etapas, trata de, trata de estimularlas. No creo que, a ver, claro que es como una herida. Claro que hay una herida, hay que limpiarla, hay que voltearnos a limpiarla. Si tú no te volteas a limpiarla, no va a funcionar. Normalmente uno, pues claro que con la ayuda psicológica es muchísimo más fácil, pero si no, una introspección contigo mismo, el leer, el leer nos da otras visiones. Siempre lo voy a decir, o sea, es que la lectura es lo más importante, porque no solamente te desarrollas como persona al leer, también es un buen estímulo de la lectoescritura, es una buena forma de desarrollarte. Sí, les recomiendo que si tú te sientes perdido y no puedes pagar un psicólogo, lee respecto al tema, asiste a estas pláticas, son importantes. La salud mental sí es muy importante. Y yo entiendo que, y aquí viene un discurso y que habría que abrir el tema en algún momento aquí también, pero sí, el psicólogo es un lujo. Sí, sí, sí. Pero bueno, pasamos a la adultez, madura, por favor. Bueno, en la adultez, en la segunda adultez, la adultez madura, la vamos a comprender de los 60 hasta la muerte. Aquí vamos a desarrollar, bueno, aquí es donde empiezas a disfrutar de la vida, esta introspección en la que te decía, empiezas a establecer tu estabilidad emocional,
tu plenitud del desarrollo, la capacidad de comunicación, capacidad de relacionarse, aceptación del tiempo. ¿Tú cómo crees que pudo haber sido afectada esta adultez tardía? Eh, no sé, la verdad. Retomo el apartado de estabilidad emocional. eh, y me recuerda, recientemente tuvimos igual una plática sobre envejecimiento saludable, ¿no? Y nos decían, es que lo, lo, este, lo comparo, ¿no? Nos decían, es que los abuelitos les decimos que no, pues es que ya todo el tiempo está enojado, ya nada más le molestan las cosas. Bueno, pero pues es que no sabemos también qué está pasando, ¿no? A lo mejor, bueno, yo puedo decirte que he escuchado a personas mayores decir que pues se olvidaron de los abuelitos, ¿no? O no necesariamente los abuelitos, de las personas adultas, ¿no? Se olvidaron de ellos y entonces viene esta repercusión emocional. Sí, y además como adulto mayor, o bueno, vamos a empatizar un poco con ellos, pues imagínate que toda tu vida has vivido normal y de repente te dicen que pon tu cubrebocas y que enciérrate en tu casa, pues pasaba mucho y lo veíamos en los memes, de que tú todo histérico limpiando y con el cubrebocas y el abuelito en el mercado con otros abuelitos. Todo sin nada, ¿no? Sí, 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 sí. claro. Pues es que sí les afectó en el desarrollo, o también como abuelos, ¿no? Porque también hubo abuelos a los que no se les permitía acercarse al bebé porque está recién nacido y no se puede, o porque es un niño y no se puede, o sea, hay afectaciones en la adultez, madura. Ahora, hay un comentario larguito aquí, ¿quieres, leerlo o lo leo yo? Te ayudo, ¿va? Ok. Dice, a veces es complejo porque luego ni siquiera ha cerrado uno y ya se abrió otro y viene el caos, y más porque ni siquiera se toman las riendas del asunto, por el tiempo o por simplemente la depresión te embarga y ahora ni siquiera tienes ganas de levantarte y empiezas a vivir en automático. Y por eso, y eso sí está jodido, más porque la gente de tu alrededor está igual o peor. Y ahora nos jodemos todos por falta de estabilidad cada uno. Y es más lujo si quieres ir con el tanatólogo. Sí, pues es que es un lujo. Pero lo que yo les diría, pues es que necesitamos empezar a abrir esos duelos que no abrimos, porque si nos infectan, siempre les digo, esto es como una herida. Cuando tú te raspas y no lo limpiaste, normalmente se va a infectar. Y tú puedes ir por la vida así de, no se infectó. Pero pues en el brazo ahí la tienes toda verde ahí, sin, luego hasta le sale pus, ¿no? Cuando no se desinfecta. Y ahí andas. Pero es volver a abrir esa herida, limpiarla y dejarla sanar. El que tú puedas empezar a llorar esta parte de llorar, pues es que no pude llevar a todos los que quería al vestido, o no pude, ya suéltame, doctora, ya me voy. Ya estamos terminando. Ya es la última. Pero sí, es volver a abrir estos duelos, el que sí te puedas sentar en un momento y reflexionar todo lo que perdiste en esta pandemia, pues es importante para que tú puedas empezar a sanar esa herida. Si no reconoces qué es lo que pasó, no vas a poder sanar esta herida. Y el reconocerlo, simplemente el hecho de que tú te sientes y puedas escribir lo que pasó, es reconocértelo a ti mismo, el que tú puedas reflexionar esto y decir, sí, sí estuvo jodido. Y me la Sí, pasé de la fregada y te puedas sentar a llorar y a sacarlo. Eso también va a ir haciendo que se puedan ir cerrando las heridas. Y ahora más, también vuelvo a repetir, es muy bueno ir a un psicólogo y que ese psicólogo te ayude a ir sacando todas esas cosas. sí, 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 claro, como te decía, tomar conciencia de ello, no, no olvidarlo, porque creo que las consecuencias están y lo podemos ver en nuestra propia persona, ¿no? Las consecuencias ahí están, entonces no podemos olvidarlo y recordar que a lo mejor igual en la sesión que te digo de envejecimiento nos mencionaba la licenciada que el duelo no es lineal, puedes regresar una y otra vez al mismo punto,
el detalle es estar consciente de ello y avanzar, ¿no? Sí, claro. No, y también es esta parte de empezar a reconocerlo ahora. No sé reconocerlo, no sé qué está pasando. Platícalo con tus amigos, saca el tema con tu familia, a los que quieres. Platíquenlo. Oye, ¿tú qué perdiste en la pandemia? No, pues yo perdí esto y aquello, pero también gané esto y aquello, porque también hay personas preciosas en este mundo que siempre son bien positivas y que siempre te van a dar otra perspectiva. Y tú le vas a dar otra, claro, pero hay muchas personas positivas que dicen, no, pues sabes que yo gané esto y esto y esto. Claro, perdí esto, pero gané esto. Y te da otra perspectiva, el que tú también puedas ser escuchada y que tú digas, sabes que sí, me la pasé de la fregada cuando perdí mi vestido. Estas cosas son las que van a hacer que nosotros podamos ir reconociendo qué es lo que nos fue pasando a nosotros. No porque, a ver, no es volvernos a regresar y paso por paso, pues sabes que no viví mi adolescencia, que nos pasa mucho a los 40, este, voy a revivirla, me voy a ir de antro todos los viernes. No, o sea, es esta parte también de aprender a llorarle a esos viernes que no pude salir. Sí, sí, sí. Avanzar, ¿no? Sí, Tomar en cuenta, tenerlo, darnos cuenta de ello, ser conscientes y a partir de ahí avanzar, ¿no? Porque no nos claro. podemos quedar estancados. ¿Hay un comentario? ¿Quieres que lo lea yo o lo lees tú? Ahí está siempre. Dice, a mi alrededor veo mucho que la mayoría de las personas, por esta rapidez que lleva la corriente, cuando muestras esta herida como un llamado de ayuda para limpiarlo y dar camino a la sanación, te dicen, pues así es la vida, pues levántate, etcétera, escondiendo de esta forma sus propias heridas, como negándole. Sí, bueno, en eso tiene toda la razón el comentario. A ver, claro que va a haber personas más dispuestas que otras. Este, pues sí, claro, si mi papá siempre fue un conservador y no me quiere escuchar nunca, pues obviamente como que no se va a querer abrir conmigo el tema de la pandemia. Pero también es ir buscando estos espacios. A lo mejor no se lo voy a compartir a estas personas que pueden llegar a decirme esto, sino se lo comparto a un amigo que sé que es más abierto, una familiar que sé que es más abierto, o a lo mejor busco este tipo de espacios en donde me puedo expresar y puedo hablar sin que me estén juzgando, en donde puedo compartir mi experiencia, como ahorita que lo hicimos tú y yo, Eli, o sea, las dos lloramos nuestros vestidos en silencio, pero aquí lo estamos reconociendo, ¿no? Y lo reconocemos con los otros y también que los otros nos escuchen. Y ahora yo también los invito a que si alguien te está hablando de la pandemia, no huyas del tema. Es bueno hablarlo, platíquenlo. Si no se habla este tema, vamos a hacer como hacemos las cosas, ¿no? Normalmente, no pasaron y se nos van a olvidar. Pero sí hubo muchas cosas malas en esta pandemia, pero también hubo muchas positivas. Creo que como sociedad también crecimos. El apoyo, ¿no? Entre, por ejemplo, entre vecinos, que aunque no podías verte, pues te dejaban la comida afuera, ¿no? Eh, este, o una llamada, pues algo nada era sentir un poco que esa persona estaba contigo, ¿no? Es que hasta los del súper, Eli. Cuando te ves que llegó un momento que no podías ir al súper o iba uno o mejor te lo traían, o sea, las personas del supermercado hacían tu súper. Y a Sí, mí eso me parece tan asombroso. El otro día estaba pensando en eso y dije, es que, o sea, imagínate a una persona que aunque sí digamos, es que es su trabajo, pero una persona está seleccionando tus cositas para llevártelas a tu casa y que no te arriesgues. A mí se me sí, hace uno de los actos de amor más grandes. sí, sí, claro, Pero bueno, pues con esto vamos a terminar porque ya creo que ya me pasé de la cuenta. no te preocupes. Quiero agradecerles por darme este espacio para platicar de estas observaciones que he visto durante mi práctica clínica. Y no sé si quieran preguntas, dudas antes de cerrar. Eli, ¿alguna pregunta, algún comentario que quieras compartirme?
Pues más que nada, estar consciente de de cómo necesitamos estas redes de apoyo, ¿no? Eh, Qué mejor compartirlo con alguien más para poder dar el siguiente paso, ¿no? Pues hay muchas cosas, como decíamos, el rezago educativo, yo creo que es lo que, desde mi experiencia, lo que principalmente afectó, pero pues hay que como retomarlo, como dices, y volver a tener esas etapas de una manera consciente para poder seguir, que no sería tan fácil, pero hay que seguirlo intentando, ¿no? No, no es fácil y creo que en algún momento lo vamos a lograr. A ver, Eli, te lo comenté un poco al inicio de de la presentación, pero esto pasaba también con los niños cuando, por ejemplo, no sé, con el déficit de atención, que de repente, pues no podían cumplir con ciertos, lineamientos del desarrollo, ¿no? Pero que en algún punto de sus etapas en la vida lograban cumplir con esa etapa. Es lo mismo ahorita. A lo mejor no la cumplo al mismo tiempo que todo el mundo, pero la voy a cumplir en algún momento con mucha paciencia. Siempre es este amor propio, esta paciencia que uno debe de tener hacia uno mismo. Sí, claro, y qué mejor que sea acompañado, como decíamos. Y si en algún momento, por cada contexto, si no podemos, pues acercarnos a estas opciones que tenemos, que después de todo, la virtualidad no es tan mala, ¿no? Si buscamos nuestros espacios, podríamos sacar mucho provecho de eso, ¿no? Claro, todo tiene su lado bueno y su lado malo. Sí, sí, sí. Pues creo que ya no hay más comentarios. No sé si quisieras añadir algo. O si nos quieres contar un poco de Psiconaura, dónde podemos contactarte, cuál... Claro que sí, bueno, es un proyecto en el que acabo de emprender, apenas llevamos 2 meses, es una clínica psicológica en donde estamos varios psicólogos impartiendo, de hecho tenemos diferentes enfoques, lo cual lo hace un poco más rico. Nos pueden encontrar en la 9 Sur 2310, Puebla, o al número de atención. A ver, déjenme, les doy el número porque todavía no me lo va apareciendo. Déjame buscarlo, aquí está. Ay, ¿dónde está? A ver, es 2202 60 48 90. 220260. Sí, ¿Me lo podrías repetir para que lo dejemos ahí en los comentarios? claro, a ver, permíteme, es 20, ay, es que Ah, no te preocupes. 2202 60 48 90. 4890. Lo dejamos ahí en los comentarios para si les gusta acercarse, pues ya buscará tu contacto, ¿no? Claro que sí, o con alguno de mis colegas. Sí, 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 sí. Claro que sí. Pues Ahí muchas gracias, Eli, fue una plática muy rica. No, gracias a ti, este es tu espacio, como ya decíamos, podemos más adelante ver lo de los privilegios, ¿no? Para mí es mi palabra, así como privilegios de cómo lo vivimos, hay quien no, o tener contar con la experiencia de alguien más. Mira, dice, muchas gracias por la sesión, doctora. Realmente nos ayuda a ver desde nuestras perspectivas la situación actual. Otro comentario, dice, el amor propio es fundamental, pero hay que ser conscientes de que si lo tenemos y hasta dónde ha crecido y dejarlo seguir creciendo. Nunca es suficiente. Bueno, muchas gracias. En nombre del Programa Académico Psicología y Género, te agradezco por todo, por tu tiempo principalmente y por todos los conocimientos que hoy nos compartiste. Pues este es tu espacio y muchas gracias igual a todos los que nos acompañaron.
Buena noche a todos. Buenas noches, Eli. Cuídate mucho. Adiós. Gracias. Nos vemos.